Esta presentación sirve para resumir todo lo que he enviado en concepto de contenido de la clase Sistema Venoso de los Miembros Inferiores y sus patologías. Bien, la historia pasa por lo siguiente, en el sentido de que si bien el sistema venoso en general de todo el cuerpo devuelve la sangre hacia el corazón, y la recoge de una vasta, intrincada y tortuosa red. Cuando nosotros decimos vasta, intrincada y tortuosa, estamos diciendo que esto es lo normal. Para recordar que antiguamente había por allí alguna definición que hablaba de que lo tortuoso, intrincado implicaba patológico, no, para nada. Es normal que sea tortuoso, intrincado, ¿y por qué? Porque la sangre venosa que es recogida por este sistema este, debe ser tomada de la periferia más alejada, ¿no es cierto? Por ende, la red es intrincada para recoger esta sangre y permitir que todo el sistema lo devuelva al corazón para que luego lo mande al pulmón para que sea oxigenado, lo pase por los riñones, lo filtre, lo limpie de detritus y lo vuelva a oxigenar. Bien, pero si bien esto es así, hay que tener en cuenta que el hombre en su evolución debió erigirse, debió ponerse de pie. Ahí viene el problema. Si ustedes ven los cuadrumanos, los primates superiores, se manejan prácticamente con los cuatro miembros, corren, se mueven con los cuatro miembros en el suelo y muy rara vez se paran en las dos patas posteriores. Por ende, es muy poco probable que tengan algún problema con la presión hidrostática y con la gravedad, como le pasó al hombre cuando debió erigirse, cuando debió ponerse de pie. Y esto estuvo obligado debido a que necesitaba vigilar a la distancia, observar, tener una supremacía sobre el resto de los animales y eso motivó que toda la estructura de la columna vertebral adaptara, se adaptara a la nueva postura. Bien, pero no solamente la columna debió adaptarse, también debió adaptarse el sistema venoso de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque ahora hay una columna recta que va entre la aurícula derecha y la punta del dedo del pie, que es toda la dirección, toda la altura de la columna de presión hidrostática de las venas. Por ende, para poder vencer ese gradiente de presión en contra que tiene la sangre que vuelve desde los pies hacia el corazón, se necesitan estructuras y se necesitan funciones especiales. Las estructuras están dadas por las venas, con su capacidad de venocontracción, con su estructura, y está dada también porque en su interior las venas de los miembros inferiores solamente presentan una estructura denominada valva que constituye junto con la otra del frente una válvula. Estas válvulas intravenosas, tanto del sistema profundo como del superficial, están orientadas de abajo hacia arriba, es decir, están orientadas como si usted se imaginara una punta de flecha que apunta hacia arriba. Es decir, que la cúspide de las valvas o válvulas está apuntada en dirección, en el sentido de la dirección de la corriente sanguínea de retorno. Entonces, si usted tiene un individuo de pie, las valvas, la punta de las válvulas van a estar apuntadas hacia arriba. Esto implica que hay una sola dirección para la cual, para el retorno venoso, que es de la superficie, es decir, el sistema superficial se dirige hacia el profundo y del sistema profundo se dirige hacia arriba. Entonces,
la dirección del retorno venoso de la superficie a la profundidad y de la profundidad hacia arriba. Esa es la dirección que le otorgan estas válvulas. Bien, decíamos entonces que nos distingue de los primates más cercanos en el sentido de que no tienen ellos que soportar sus miembros inferiores semejante presión hidrostática como si la tiene que soportar un hombre que tiene 2 metros de altura. Entonces imagínense la altura de la columna de sangre. Bien, entonces debe volver la sangre para vencer la gravedad y la presión hidrostática. Decíamos que, por ejemplo, los elefantes nos muestran, la naturaleza nos ha ido mostrando cómo estos grandes mamíferos, con el semejante peso que tienen, cómo hacen para evitar tener problemas venosos. No tienen varices los elefantes, porque si el elefante está atado, quieto, como desgraciadamente se los tiene en zoológicos y en circos, el elefante solito va a estar moviéndose todo el tiempo para, para poder hacer funcionar los músculos de las piernas como si él estuviera caminando, porque los elefantes en libertad, si ustedes se ponen a ver en internet, si quieren, vean, el elefante camina por lo menos 80 kilómetros por día para proveerse el sustento, o para buscar el sustento. Pero eso tiene doble finalidad. La finalidad es que no estén quietos en el mismo lugar y que hagan grandes recorridos de a pie. Bien, ahora, entendemos que deben existir mecanismos anatómicos, que ya hemos empezado a describir, y fisiológicos que favorezcan este retorno venoso. Pasamos a la próxima. Bueno, para este slide o imagen, no tenemos que comentar mucho, simplemente hacer un repaso muy somero y superficial de la anatomía, recordando fundamentalmente que hay un sistema superficial, un sistema profundo, que cuando nosotros hablamos, hay patologías de ambas, pero nosotros en general estamos hablando en porcentaje, ¿no es cierto?, estadístico de mayor ocurrencia de patologías en el sistema superficial. No obstante, el sistema profundo tiene sus dolencias tanto congénitas como adquiridas, pero que son de mucho menor cuantía en cuanto a ocurrencia, a frecuencia. Es más frecuente que el sistema superficial se vea afectado con el tiempo, con algunas predisposiciones congénitas o familiares y con si factores predisponentes, factores desencadenantes en algunas tareas, o la simple bipedestación, como habíamos explicado en la imagen anterior. Este, Decimos que tenemos un sistema superficial, uno profundo, un sistema comunicante perforante que une ambos, un sistema comunicante simple que comunica venas del mismo sistema, es decir, dentro del sistema superficial, por ejemplo, que comunica entre la safena interna y la safena externa, sería una comunicante simple. La anastomótica magna es una vena que comunica esas dos venas. La vena safena interna es una vena que nace delante del maléolo interno y desagua a nivel del ligamento de Allen-Burns, hace su cállado y desagua en la superficie, en la profundidad, transponiendo o perforando cerca de la ingle la fascia superficial o aponeurosis superficial del muslo y desagua en la vena femoral superficial, que es una vena profunda y gruesa, a pesar de su nombre, ¿no? Pero bueno, de acá lo importante es saber estos cuatro sistemas: superficial, profundo, comunicante y comunicante perforante. Plantilla venosa Lejar es la esponja venosa que tenemos en la planta de los pies, que cuando uno camina la aprieta y de ese modo, ¿no es cierto?, ya vamos a ver en función también cómo es importante, se unen troncos mayores y luego forman las distintas venas, tanto en la profundidad como en la superficie. Sepamos que en la profundidad, para acordarnos del nombre de las venas, lo que tenemos que decir es que cada arteria tiene dos venas.
Entonces tenemos tronco tibio peroneo, tenemos em, este, tibial posterior, tibial anterior, tronco tibio peroneo, luego tenemos popliteas y femorales. Bien, con respecto hay un detalle anatómico que me interesa que lo tengan en cuenta, que es la aponeurosis. La aponeurosis superficial de los miembros inferiores divide el sistema profundo del sistema superficial. El sistema profundo está inserto dentro de los estuches fibroaponeuróticos en el espesor de los músculos, muy cerca de los huesos, así que muy pocas posibilidades tiene de dilatarse, de correrse, de elongarse. ¿Me comprenden? En cambio, el sistema superficial, que está simplemente debajo de la piel es muy elástica, el tejido celular subcutáneo es muy blando, es muy laxo, entonces no tiene mayores problemas para dilatarse y para elongarse. Así que fíjense ustedes entonces que las patologías que puedan consistir en dilataciones y elongaciones, ¿no es cierto?, van a asentar solamente en el sistema superficial, no en el sistema profundo. Esto tiene que quedar muy en claro para siempre, ¿no? Bien, ya estamos diciendo, bueno, y la safena externa nace por detrás del malleolo externo, sube por la parte posterior y media de la pierna, transpone el pliegue posterior de la rodilla y deshago en el hueco popliteo. Así que, bueno, esto es por ahora. Siempre recordando lo que decíamos en las dos diapositivas anteriores, esto es un resumen, le estoy diciendo, ustedes tienen que leer todo los contenidos que le mande con los casos, el caso clínico y las preguntas por múltiples opciones. Pero lo que le quiero decir es que en base a lo que estuvimos hablando, en base a la fisiología básica del sistema venoso del miembro inferior, diremos que lo importante es el retorno venoso. Tener en mente la palabra o la expresión retorno venoso. La expresión retorno venoso implica la forma en que la sangre y que el cuerpo y que el organismo, que el sistema cardiovascular hace para que la sangre vuelva al corazón, la sangre venosa. Bien, y esta sea pasada por el pulmón para que se oxigene, pasada por los riñones para que se filtre, ¿me comprenden? Y puede ser nuevamente oxigenada y servir como sangre arterial que a través del sistema izquierdo vuelve a todo el resto del cuerpo y trae nutrientes y oxígeno. Bien, el componente de retorno venoso de los miembros inferiores, cuando la persona está quieta, sentada, acostada o parada, pero quieta, sin ningún tipo de movimiento, ningún tipo de actividad muscular, se denomina lavis a fronte y lavis a tergo. La vis a fronte y la vis a tergo son dos fenómenos que tienen que ver con la hemodinamia. Ninguna duda, la hemodinamia es la función. Nunca usted se imagine una persona muerta. Imagínese una persona en actividad. Por ende, el corazón late todo el tiempo, está funcionando, está expulsando sangre, expeliendo sangre y aspirando sangre, aspirante impelente todo el tiempo. La hemodinamia es algo muy activo, es algo muy dinámico, valga la redundancia. Entonces, se está moviendo. Esa presión arterial que manda 120 sobre 80 está regulada por un montón de cosas que no viene al caso recordar ahora, pero fundamentalmente esa fuerza, que también está dada por la elasticidad de las paredes arteriales, sobre todo de las grandes arterias, esa tensión, esa presión no se puede perder allá en la periferia, sino que empuja a la sangre venosa para que vuelva, o sea, desaloja, dice, como es cerrado el sistema, no va para ningún lado que no sea dentro de los vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, bueno, allí en la microcirculación hay una continuidad que se dice a esta presión. Entonces empuja. Luego también, luego también existe, esto es vía fronte y vía tergo, existe también la negatividad intratorácica y la función de la aurícula derecha.
en la función misma del corazón, aspirante-impelente, es también un fenómeno que integra la visa frontal y la visa tergo, haciendo que tanto esa presión arterial que no se pierda como la negativa intratorácica aspire hacia el tórax. Cuando nosotros inhalamos, aumenta la negatividad interpleural, lo cual aumenta el efecto succión que tiene el tórax sobre la sangre venosa. Entonces, bueno, ahí tenés el bisatergo y el bisafronte, que es lo que hace que haya retorno venoso cuando nosotros no estamos en actividad, estamos acostados, sentados o parados, pero quietitos, absolutamente quietos. Ahora, en ese caso hay una presión venosa establecida que está dada por la función cardíaca. Bien, pero cuando la persona de golpe se pone se para, se pone de pie, empieza a caminar. Fundamentalmente cuando empieza a caminar, empieza a operar lo que se llama la presión venosa ambulatoria. Porque la presión venosa ambulatoria ya no solo depende de la vis afronte y la vis atergo, sino que ahora entra a tallar y entra a jugar lo que se llama el corazón periférico o bomba muscular, que junto con el sistema valvular competente favorecen muchísimo más el retorno venoso. Ahora, digamos, prácticamente, digamos, se acelera muchísimo el retorno venoso. Se acelera muchísimo la hemodinamia porque, lógicamente, cuando nosotros empezamos a caminar ya hay una actividad muscular, empezamos a respirar más seguido, el corazón late más rápido, entonces, más frecuentemente, entonces hay una hemodinamia aumentada y lo cual hace que también, digamos, la actividad muscular de las piernas comprimiendo y relajando, comprimiendo, relajando, contrayendo y relajando el músculo que rodea las venas del sistema profundo, hace, ¿no es cierto?, como un efecto como el manguito del tensiómetro, ¿bien? Cuando usted comprime, ¿no es cierto?, el aire es desalojado y va hacia la dirección que le manda la válvula. La válvula manda, es como si fuera una flechita que está direccionando el aire hacia adentro del manguito. Mientras que en la misma posición está la válvula externa de la perita, o sea, la inferior, esa se cierra cuando usted comprime, se cierra para que el aire no se escape y el aire se dirija solamente hacia adentro del manguito. Distinto pasa cuando se relaja el músculo, cuando usted relaja la mano, la perita se vuelve a su forma original y aspira aire, o sea que la válvula inferior se abre, entra el aire. Lo comparemos con la sangre, la válvula inferior, el músculo que se ha relajado, ¿no es cierto?, se abre, entra la sangre a este estamento nuevo, sube a esta segmentación que hacen las válvulas, ¿no es cierto? Mientras que la válvula de arriba se cierra para que la sangre que está arriba, ya en el piso superior, no se vuelva. Entonces, bueno, entró sangre, esa sangre es comprimida nuevamente cuando se contractura el músculo y la válvula de abajo se cierra, la válvula de arriba se abre y la sangre pasa al estamento superior y así. Esto hace a la bomba muscular o corazón periférico que en presencia de un sistema valvular competente más la visa frontal y la visa tergo son todos componentes del retorno venoso de los miembros inferiores. Pero, como ya vimos, los dos primeros, visa frontal y visa tergo, funcionan cuando la persona no está en movimiento, está quietito, en reposo, acostado, sentado, parado, pero en reposo. En cambio, cuando la persona empieza a caminar, estos, a estos factores, a estos fenómenos se le suma la bomba muscular o corazón periférico y el sistema valvular competente en función, tras lo cual, ¿no es cierto?, se acelera mucho. Entonces, bueno, una cuestión o pregunta puede ser, bueno, ¿cuáles son los componentes de retorno venoso en reposo y cuáles son en movimiento? Bien, esto deben recordar porque, bueno, básicamente estas tres imágenes nos están mostrando un resumen de la clase y de los temas.